Filosofía del Derecho, por Friedrich Hegel. 106. Primera parte. El derecho abstracto. Sección tercera. Tránsito del derecho a la moralidad. 104. El delito y la justicia vindicativa presentan la forma del proceso de la voluntad en cuanto superado en la diferencia de lo universal en sí y de lo individual que es por sí, frente a aquella, y por lo cual la voluntad que es en sí, con la superación de la síntesis, retorna a sí, llegando a ser voluntad real y por sí. De esta manera, el derecho es confirmado y tiene valor frente a la voluntad singular que es meramente por sí, en cuanto aquel es real por necesidad. Al mismo tiempo, esta configuración es, precisamente, la progresiva e interna determinación conceptual de la voluntad. Según el concepto, la realización en sí misma de la voluntad es superar el ser en sí y la forma de la contigüidad, en la que primeramente existe y la posee como forma, en el derecho abstracto. En consecuencia, ponerse en la antítesis de la voluntad universal, que es en sí, y de la individual, que es por sí, y luego mediante la superación de esta oposición, por la negación de la negación, determinarse a sí misma como voluntad en la propia existencia, para la que no es sólo voluntad libre en sí, sino por sí misma, en cuanto negación que se refiere a sí misma. De este modo, la voluntad tiene, ahora, a su personalidad como objeto propio, lo mismo que la voluntad, que sólo es tal en el derecho abstracto. La subjetividad de la libertad, por sí infinita, constituye el principio, del punto de vista de la moralidad. Si consideramos más de cerca los momentos por los cuales el concepto de la libertad se perfecciona a través de la determinación primeramente abstracta de la voluntad, hacia la que se refiere de sí a sí, esto es, a la autodeterminación de la subjetividad, verificamos que ella constituye en la propiedad lo mío abstracto, y es, por lo tanto, una cosa externa. Así, en el contrato es lo mío, mediatizado por la voluntad y solamente común. En lo injusto es la voluntad de la esfera jurídica y su ser abstracto en sí o en su contigüidad como contingencia puesta por medio de la voluntad individual, también accidental. Desde el punto de vista moral, es superada de manera que esta contingencia misma, en cuanto reflejada en sí e idéntica a sí, es la infinita accidentalidad en sí de la voluntad, su subjetividad.